De allí que cuando el cronista de mucha seriedad, y es célebre por eso, Góngora Marmolejo dice que Chile es la tierra de guerra, y el otro Góngora, Mario Góngora, recoge el término y lo instala, ¿no es cierto? Chile, tierra de guerra, tiene toda la razón. Observen, Valdivia se instala en 1540 en el Valle Mapocho. Ha venido combatiendo todo el año 40 desde Copiapó hasta el Valle de Santiago. Y luego, inmediatamente, la población local, los mapochoes, le declaran la guerra. Y le declaran la guerra a los chilenos o chiles del Valle Aconcagua, así le llaman. ¿Ya? Y le declara la guerra a los indígenas del Maipo al sur, que habían recibido este nombre de Promaucáes, perdón, Purunaucas, pero que los españoles han deformado en Promaucáes, generalmente deformaban los gentilicios indígenas, de manera que si en el viaje ya había tenido resistencia constante, apenas llegan a Santiago no tienen reposo. Santiago es destruido al poco tiempo y Valdivia vive encerrado, tuvo que crear un fuerte. Santiago fue cubierto por murallas, ¿ya? Espesas murallas y una zanja, es decir, prácticamente un castillo, ¿eh? Y la ciudad se desenvuelve adentro de las murallas. Y fíjense ustedes que eso transcurre entre 1541, en que la ciudad fue destruida, y el año 1543, que llegaron refuerzos por mar y tierra. Y Valdivia aprovecha esos refuerzos y ataca a los promaucaes, ataca a los chilenos de Aconcagua y finalmente los vence en 1544. ¿Ya? Yo no podría decir que con eso ya podían respirar, pero no es así, porque en los valles del norte chico, especialmente Copayapo, ¿ya? Hay una resistencia constante a los españoles, permanente. Fíjense que los españoles pierden más de 100 vidas en 10 años, lo cual es un monto elevado para lo que era la resistencia la resistencia indígena en territorios americanos. Así que se la llevan guerreando en el norte chico, ¿ya? Han conseguido una pacificación relativa en 1544, ¿ya? Y eso les permite avanzar hacia el sur. Valdivia monta una expedición, ¿ya? Con recursos que le llegan desde el Perú, eh, en, en, en hombres, ¿no es cierto?, en fuerza armada y recursos materiales y dinero para emprender la conquista. Ya ha empezado a explotar los lavaderos de oro, así que tiene riqueza con que apoyarla. Y en 1550 inicia la expansión al sur, que es el foco de interés mayor de los españoles, porque ahí están las mayores poblaciones y por lo tanto pueden sustentar grandes encomiendas. Ya vamos a hablar cómo el objetivo que buscan estos hispanos de la primera hora es constituirse en una capa señorial. Por lo tanto, no son solamente objetivos económicos. El motivo del ascenso social, como ha explicado don Néstor Mesa Villalobos en algunos muy buenos libros, es precisamente el objetivo prioritario de muchos de estos hispanos, porque tienen un modelo estamental, ¿ya?, de prestigio, y no solamente riqueza, ¿ya?, que los guía. Y para eso requerían, para ser señores requerían vasallos, y para tener vasallos hay que tener encomiendas, y las encomiendas no servían si el número de vasallos era crecido, ¿no? Se despreciaba a los españoles, como ellos decían, de pocos indios. Tiene poquitos indios, decían, ¿eh?, entre comillas. ¿Ah? Era signo de pobreza, y el de orgullo y riqueza era tener miles, ¿ah?, de estos tributarios. Claro, es el modo tributario. Y estos señores viven del tributo y no del trabajo personal, ¿ya? De manera que ahí está centrado su interés, pero el problema era que tenían que enfrentar la pacificación de estos segmentos y creen conseguirlo. Vean que Valdivia en apenas 3 años hace una serie de fundaciones como está visto en los mapas,
que están ahí en el texto que les entregué, que van a ir apareciendo también en el transcurso de la asignatura. Vean ya cómo funda Concepción, La Imperial, Los Confines, o sea, lo que después va a ser Angol, Villarrica, ¿ya? Valdivia, o sea, estamos hablando de 3 años. Y a eso hay que agregarle la fundación de fuertes importantes, verdaderos castillos fortificados, ¿no es cierto?, en Purén, en Tucapel, en Arauco, ¿ya? Y estaba pensando levantar una ciudad ahí en los llanos de Osorno, ¿ya? Y como Chile había recibido límites entre Copiapó y la bahía San Pedro, pero con un ancho de 100 leguas, lo cual, según la legua castellana de la época, con lo cual tenía un ancho impresionante de a lo menos 650 kilómetros. Así que Chile era un rectángulo, pero solidísimo, compacto, de norte a sur, y por lo tanto había un Chile trasandino. Por ejemplo, los territorios de Tucumán entraban dentro de la gobernación de Valdivia, una parte de ellos por lo menos, y manda a fundar ahí Santiago del Estero a uno de sus capitanes. O sea, más encima se da el lujo de fundar una ciudad en transcordillera. Y este fue, como dice Encina, este vértigo creador, esta idea de civilización, la civil, la ciudad, de fundarla rápidamente, lo que lo lleva al desastre, en el sentido de que tanta ciudad para tan pocos españoles dispersa las fuerzas, ¿ya? Que fue lo que los mapuches van a captar y les va a costar la primera gran insurrección y la destrucción o el abandono momentáneo de varias ciudades. Vean ustedes cómo Concepción fue refundada y destruida inmediatamente y tuvo que ser nuevamente refundada en el sitio antiguo, en Penco, que está un poquito más al norte, ¿ya? De modo que fue un engaño el de Valdivia, el de creer que ya entraba en una fase de estabilidad que es tan necesaria para el funcionamiento del Estado. O sea, la segmentación le pasó la cuenta y también le pasó la cuenta este frenesí, ¿ya?, fundacional que lo invade, ¿ya?, y que lo obliga a crear ciudades en diversos puntos del país, en una época en que las distancias eran tan enormes y la geografía ayudaba a esto, y por lo tanto la interconexión era muy mala, más bien el aislamiento. Y los mapuches van a desarrollar un proyecto de guerra que les va a permitir combatir por separado a los españoles. Además no había un ejército profesional, todavía. O sea, hay ejércitos que son cívicos, es decir, cada ciudad defiende lo suyo, porque ese es un deber de los encomenderos. Los encomenderos son los que ponen la Fuerza Armada en caso de emergencia. Si en una ciudad hay 20, 30 encomenderos, esos 30 encomenderos tienen que salir a defenderla y para eso tienen que reclutar a otros españoles, a otros soldados, para formar un pequeño ejército que defienda el radio de la ciudad. En este caso, de los indígenas. Así que este modelo, que en otras partes de América funcionó perfecto, aquí se va a prestar para generar, ¿no es cierto?, una guerra costosa, lenta y poco efectiva al final. Y fíjense que, como ha probado el profesor Cristian Guerrero en un trabajo bien interesante, ¿de qué ejército profesional estaríamos hablando en el siglo XVII? Entonces pone en cuestión que cuando se creó el ejército profesional sea tan profesional. Pero también entre medio, ¿no es cierto?, refuta unas ciertas ideas que dejó establecido Álvaro Jara, en el sentido que estos ejércitos, y Villalobos lo ha copiado también a Jara, en el sentido que estos ejércitos que van a combatir en el 16 son ejércitos vecinales o ejércitos privados. Es decir, digamos, para Jara y para Villalobos esto obedece a una fase privada de la guerra, ¿ya? Y después se va a hacer pública porque el Estado va a financiar el ejército en Chile. Sin embargo, ¿qué es lo que hay?
que al final de cuentas es como una especie de financiamiento mixto, o sea, el Estado empieza a enviar muchos soldados, empieza a financiar la guerra, la empieza a gestionar. Ese es el deber fundamental de los gobernadores y capitanes generales de Chile, y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que no es tan privada. ¿Ya? Y se buscó la fórmula también de insertarle tropas, ¿ya?, estatales, pagadas por el erario real y que al final también fracasan, ¿ya?, como ocurre en la rebelión de 1599. Así que no es un modelo privatista al extremo, ni es un modelo público al extremo, es una mixtura que finalmente naufraga, porque los mapuches se capacitan cada vez más en el arte de la guerra. Y la segmentación lleva a que los españoles puedan establecer paces o paz con algunos cuerpos, algunos grupos corporados o tribales, y otros le declaran la guerra por otro costado. Entonces, en esta guerrilla constante, el desangramiento en sangre real y en recursos es enorme. ¿Ah? Así que este es un aspecto en el que hay que pensar y vamos a volver más de una vez. ¿Ah?